Enciendan por favor las cámaras. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Gabriela, Ashley. Muy bien, enciendan sus cámaras por favor, los que hacen falta todavía. Y vamos a comenzar tomando lista. Nos falta la cámara de Brittany, de Dave. Listo, gracias Brittany, gracias Valeria. Nos falta la cámara de Valeria, allá ahí está, gracias. Nos falta la cámara de Alexandra, también ya está, muy bien, gracias. Falta la cámara de Ashley. Gracias Ashley. Vamos encendiendo las cámaras, por favor, los que faltan. Muy bien, jóvenes, buenos días con todos. Ahora sí, pongan atención a la lista, por favor. Mateo Álvarez. Mardoqueo Álvarez. Presente. Listo. Mateo ha faltado, ¿no? Luis Bernardino. Presente. José Camposano. Presente. Damaris Carrillo. Presente. Víctor Coveña. Presente. Brittany de la Cruz. Presente. María Farías. Presente. Michelle Germán. Presente. María Sol Guamán. Presente. María Angélica Lino. Presente. Anaí Medina. Presente. Víctor Orrala. Presente. Cindy Palacios. Presente. Alexandra Paladines. Presente. Thais Parra. Presente. David Parrales. David Parrales. David Parrales no le va el audio. ¿Cómo? David Parrales no le vale el audio. Ah, pero sí está. A ver, alzando. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya, ok. Ya, muy bien, gracias. Yarelis Prieto. Presente. Mía Prieto. Faltó Mía Prieto. Presente. Ahí así está, muy bien. Presente. Ok. Aquí tengo un estudiante, López Bajaña. Él es nuevo, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, profesor, sí es nuevo. Ah, ya. Gracias por avisarme, gracias. A ver, seguimos. Dave Kimin. Presente. Milary Riera. Presente. Carlos Ronquillo. Carlos Ronquillo. Carlos ha faltado, ¿no? Seguimos. Bruce Sánchez. Bruce Sánchez. Faltado. Dayana Sánchez. Presente. Ya. Samuel Solórzano. Presente. Camila Suárez. Presente. David Torres. Presente. Jean-Pierre Vázquez. Presente. Alan Vera. Presente. Valeria Vera. Valeria Vera. Ha faltado. Daniel Yagual. Presente. Heidi Yagual. Presente. Alex Reyes. Alex Reyes ha faltado. A ver, Valeria Vera faltó, ¿verdad? No respondió finalmente, Valeria Vera. Ya, Dayana Moncayo. Presente. Ashley Fernández. Presente. Diogo López. Presente. Listo. A ver, los que están con falta son los siguientes. Me avisa, por favor. Alex Reyes. Profe, yo tengo presente, sí estoy. Ah, ¿por qué no respondió? ¿Qué pasó? Es que no lo he escuchado.
Ya, bueno. Trate de pronto, si hay ruido en la casa, pedir a sus familiares tal vez que bajen el volumen un poquito. Eso ayuda. A ver, entonces, los que están con falta son Alex Reyes, Bruce Sánchez, Carlos Ronquillo y Mateo Álvarez. Sí, estoy yo, profe Mateo Álvarez. Yo también, Carlos Ronquillo. No me prendía el micrófono. Ya, ok, listo. ¿Y Carlos Ronquillo? Presente. Ah, ya. Usted llegó un poquito tarde. ¿Qué pasó? Se me había pasado la hora, o sea, no me había dado cuenta que ya eran las 10:30. Ah, ya. Bueno, ok. Entonces solo 3 estudiantes con falta. Alex Reyes, Bruce Sánchez y nadie más, ¿no? Bruce Sánchez y Alex Reyes. Listo, vamos a registrar. Bruce Sánchez y Alex Reyes. Ya listo, creo que ya estamos. Bueno, voy a compartirles las diapositivas para ver el tema que nos toca el día de hoy. Y a este es el tercer tema de formación cristiana de este segundo parcial. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un poquito de historia relacionada con la historia sagrada, la historia de la Biblia, la historia del pueblo de Dios. Entonces vamos a recordar algunos acontecimientos bien importantes sobre esta cronología del pueblo de Israel, ¿sí? De hecho, aquí le voy a cambiar porque el título más bien sería más exacto, cronología del pueblo de Israel. Muy bien. Aquí tenemos la carátula con el tema, la destreza de escribir la cronología del plan de Dios para con Israel. Esa es la esencia de esta destreza. Muy bien, bueno, aquí tenemos una pintura de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es uno de los monumentos más famosos y más espectaculares que ha diseñado el ser humano. Fue pintado por uno de los artistas más famosos de todos los tiempos, Miguel Ángel, y está dentro de los museos vaticanos. Se llama la Capilla Sixtina, se llama ese lugar. Y esto que ustedes ven en la fotografía es un mural que está en la parte del techo, digamos así, de la capilla. Entonces, bueno, y este pasaje, esta pintura que estamos viendo en la pantalla, describe cómo Dios creó a la humanidad. Y ahí lo vemos a Adán, que le está extendiendo el dedo y le toca el dedo en señal de que le comunica su energía, su espíritu. Y miren ustedes quién está detrás, mejor dicho, del brazo izquierdo de Dios. Ahí está Eva. En esa especie, es una especie como de cerebro, ¿verdad? Como si fuera un cerebro cortado a la mitad. Y dentro de ese cerebro que representa la mente de Dios, de ahí, de esa mente de Dios, de esa mente maestra, está la concepción de crear a Eva para luego dársela como compañera de Adán. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver los acontecimientos más importantes de esta cronología, no sin antes traer el recuerdo de este santo. Es un adolescente italiano, murió cuando era muy jovencito, creo que murió a los 15 años de edad. Y bueno, él se caracterizó porque utilizaba el Internet y las redes sociales para difundir mensajes de Dios, mensajes de la Biblia, mensajes positivos, mensajes que tienen que ver con la Eucaristía. Esa fue su misión, pero también era un muchacho muy trabajador, que le gustaba la naturaleza, las mascotas, el fútbol,
y que trataba siempre de ayudar a las demás personas. Entonces, este muy joven, que se llama Carlo Acutis, está pronto para ser declarado beato, es decir, que será reconocido por la Iglesia Mundial como un hombre beato, un hombre dichoso, un hombre santo que goza de la gloria de Dios, porque ya murió, él murió. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la historia de la salvación, mis queridos jóvenes. Esta historia nos comienza desde Abraham. Dios lo llama a Abraham y le dice: Abraham, quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tus comodidades y tú vas a ir a conquistar la tierra prometida. Si me haces caso, yo te daré descendencia. Es decir, yo te daré hijos. ¿Por qué Dios le prometió hijos? Porque Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Además ya eran muy ancianos, ya no tenían esa posibilidad. Sin embargo, Dios se lo prometió, según lo que dice la historia sagrada, y Dios le cumplió. Y después tuvo un hijo que se llamó Isaac, que lo vemos en la pantalla. Luego Isaac tuvo dos hijos, tuvo gemelos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Sí, luego Jacob, como vemos en la pantalla, tuvo 12 hijos que luego formaron las 12 tribus de Israel. Y cuando en una vez había mucha hambre y mucha escasez en las tierras de Jacob, resulta que sus hermanos y Jacob bajaron hasta el país de Egipto para buscar comida. Y ahí es donde lo encuentran a uno de los hermanos de estos 12 descendientes de Jacob, pues puesto que antes lo habían vendido como esclavo. Ese hermano se llamaba José. Y cuando llegaron los hermanos y su padre a Egipto, José ya se había convertido en un hombre muy poderoso y muy importante. Entonces es José el que les da a los hijos de Jacob, a sus hermanos, les da las mejores tierras de Egipto y les dice: tranquilos, yo les voy a ayudar. Tengan, estas tierras son para ustedes, para que las trabajen, las cultivan y ustedes van a vivir aquí. Y les dio las mejores tierras. De tal manera que los judíos rapidísimo progresaron, y bueno, hasta que llegó un momento en que el faraón dijo: ese pueblo está creciendo mucho, está creciendo demasiado. Algún rato ese pueblo se nos va a rebelar en contra de nosotros y nos va a declarar la guerra. Mejor hay que aniquilarlo. Fíjense, jóvenes, esas estrategias de la humanidad. Los imperios siempre han actuado así. Si ven que está surgiendo un enemigo, lo mandan a callar, lo mandan a matar aunque sea. Así han funcionado siempre los gobiernos en esta etapa de la evolución de la humanidad, fíjense. Eso más o menos es lo que está pasando en Colombia. ¿Alguien ha visto las noticias de lo que pasa en Colombia? ¿Quién ha visto? A ver. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien de pronto? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ya, bueno, en Colombia, jóvenes, actualmente hay un paro nacional que le exigen al gobierno que mejore las políticas económicas para tratar de ayudarlo a la clase media, a la clase trabajadora. Y como el gobierno se hace el sordo, se hace el que no oye, etcétera, esos paros continúan. Entonces, eso es lo que está pasando en Colombia. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Cuando salen a las calles a manifestarse, el gobierno saca a la policía que se llama el ESMAD y el ESMAD ataca a todo el mundo y han matado muchísima gente. Lamentablemente, ese tipo de gobierno siempre ha actuado de esa manera, reprimiendo al pueblo y muchas veces causándole muchas bajas, es decir, muchas muertes. Bueno, luego de eso, jóvenes, aquí tenemos a Moisés. Ustedes se acordarán que Moisés fue rescatado de las aguas del río Nilo porque el faraón buscaba a los niños hebreos para matarlos. Entonces Moisés fue rescatado de las aguas de Egipto. Miren, ahí tenemos otro pasaje de la historia de Israel. ¿Sí? Ahí tenemos, muy bien. Ahí tenemos la esclavitud de Egipto, miren. Moisés, cuando fue rescatado de las aguas de Egipto, Moisés fue llevado por la hija del faraón al palacio del rey y lo criaron y lo educaron como si fuera un príncipe. Pero un día Moisés vio que lo estaban castigando tremendamente, un egipcio lo castigaba tremendamente a un hebreo.
es decir, a un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Entonces Moisés lo defendió y en esa pelea, en esa pugna, terminó asesinando al egipcio. Por ese motivo, Moisés le tocó huir de Egipto, porque lo buscaban para matarlo, porque a su vez él había matado a un egipcio. Y es ahí donde Moisés se fue a esconder en las montañas para que nadie lo encuentre. Sin embargo, ahí lo encontró Dios. Y Dios se le presentó con la apariencia de una llama de fuego. Y desde esa llama de fuego, Dios le dio la orden de que tiene que bajar a Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud. Moisés le obedeció y después lo sacó a su pueblo de Egipto. Y en medio del desierto, Dios le entrega los 10 mandamientos. Miren, todo esto es historia sagrada, jóvenes, todo esto es cronología. Miren que Moisés vivió alrededor del año 1300 más o menos. Ajá, 1300, 1240 más o menos, en ese espacio de tiempo es donde vivió Moisés. Luego, cuando ya el pueblo de Israel estaban libres, fueron a la tierra prometida, pero Moisés murió antes de llegar a la tierra prometida. Entonces ahí se puso al frente del pueblo un hombre llamado Josué. Y Josué sí llevó al pueblo a la tierra prometida. Más tarde, Josué dijo, yo necesito un equipo de trabajo que me ayuden a gobernar al pueblo. Entonces Josué instauró lo que son los jueces, que son personas que conocen mucho de leyes, de economía y conocen mucho de Dios y bueno, ellos le ayudan a tomar las mejores decisiones. Y ahí aparecen los jueces, miren, estamos en el año 1100 más o menos antes de Cristo. O sea, estamos hablando de esto sucedió hace 3000 años. Y es así, jóvenes, como aparecen otros grandes personajes. En primer lugar aparece el rey Saúl, el cual se convirtió en el primer rey de Israel. ¿Qué les parece? El rey Saúl, primer rey de Israel. Luego viene el rey David, que fue uno de los reyes más famosos. David tuvo un hijo que se llamaba Salomón, y Salomón fue también un rey muy sabio y tenía mucha riqueza, y es por eso que Salomón decidió construir el templo de Jerusalén. Mire, sin embargo, como no todo es color de rosa en esta vida, Salomón cometió un pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Que Salomón terminó rindiendo culto a otros dioses de otros pueblos. Ustedes me van a decir, pero ¿y por qué? Si acaso Dios no lo ve bendecido dándole muchísimas riquezas a su reino. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues resulta que Salomón se enamoraba de mujeres que pertenecían a otros países y en esos otros países tenían otras costumbres y otros dioses. Y es ahí donde Salomón cayó en el pecado de idolatría. Entonces, como castigo, Dios le dijo que va a dividir el reino y así lo hizo. Lo dividió y una parte del reino se quedó con el hijo de Salomón que se llamaba Jeroboam y la otra parte del reino se la llevó Roboam. Los dos eran hijos de Jacob y al dividirse cada uno estableció su propio reino. Luego de eso vienen los profetas que siempre le anuncian al pueblo cuando el pueblo se porta mal. Ahí están los profetas para denunciar. Luego los judíos fueron desterrados a Babilonia como esclavos, porque Babilonia era un imperio enorme, como el imperio asirio, como el imperio persa, como el imperio egipcio, bueno, y los babilonios también formaron su imperio. Y entonces es ahí donde se los llevan al pueblo de Israel como esclavo hasta Babilonia. Sin embargo, después los judíos son liberados de esa esclavitud y bueno, pues vuelven nuevamente a Jerusalén, que era la ciudad donde estaba el templo sagrado, y como los babilonios habían destruido ese templo, ahí en ese momento ellos lo volvieron a reconstruir. Bueno, más tarde, miren, en el siglo 30 o en el año 332 a.C., ahí se data más o menos la fecha
y el apogeo de Alejandro Magno, que fue uno de los militares más famosos de la antigüedad, Alejandro Magno. Luego tenemos a Judas Macabeo, luego se destruye nuevamente el segundo templo, y finalmente en el año 0 nace Jesucristo. Miren, todos estos acontecimientos jóvenes pertenecen a la historia de la salvación, a la historia del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña, cómo se dieron las cosas, cómo sucedieron las cosas en el pueblo de Dios. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa? Pregunten ahora, de una vez, porque ahora van a hacer una actividad en el modo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a preguntarle a Milary Riera. A ver, Milary, ¿se acuerda usted cómo se llamaba el primer rey de Israel? Yo lo mencioné hace un rato. Milary, a la 1. Milary, a las 2. Y Milary no lo sabe, se ha olvidado. ¿Quién le ayuda a Milary? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? A ver, rapidito, sin googlear, de lo que escucharon nomás. A ver. Ya, muy bien, Cindy Palacios. Muy bien, se llamaba Saúl. Muy bien. Muy bien, muy bien. Luego, había un rey cuyo nombre comienza con la letra D. ¿Quién era ese rey? El rey David. Bien, correcto, el rey David. Muy bien. Luego, el rey David tuvo un hijo cuyo nombre comienza con la letra S. ¿Quién era? Salmón. Salomón, muy bien. A ver, Salomón cometió un pecado y producto de ese pecado se dividió su reino. ¿Cuál era ese pecado? Idolatría. Eso, muy bien, el pecado de idolatría, porque terminó adorando otros dioses y eran sobre todo los dioses de sus, a ver, ¿cómo diríamos? Eran los dioses que veneraban o que adoraban sus esposas, porque él se enamoró de mujeres que eran de otras religiones. Y entonces es ahí donde estas mujeres que tenían otras religiones diferentes, ya pues le invitaron a Salomón a que rinda culto, a que les dé tributo y honores a esos dioses. Y bueno, y eso no le gustó al Dios de Israel, y producto de eso lo castigó y se dividió el reino. Todo lo que sucede, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama el personaje que para salvarle la vida lo lanzaron al río Nilo para que no lo maten? ¿Cómo se llamaba? Moisés. Bien, muy bien, 10 sobre 10. Se llamaba Moisés. Muy bien. A ver, ¿quién me dice cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Bien, se llamaba Isaac. ¿Quién me dice cómo se llamaban los dos hijos de Isaac? A ver, Isaac tuvo dos hijos, que eran gemelos incluso. ¿Cómo se llamaban? Jacob. Jacob y Saúl. Bien, muy bien. Uno se llamaba Jacob y otro Esaú. ¿Quién me dice cuántos hijos llegó a tener Jacob? 12 hijos. 12 hijos. Correctísimo, 12 hijos, y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. ¿Quién me dice a cuál de los 12 hijos lo vendieron como esclavo? José. Bien, muy bien. A José. Fíjense que le tenían tanta envidia y tanto odio los propios hermanos que lo quisieron vender y lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a Egipto. Pero como Dios estaba con él, porque José era bien portado, hacía lo que a Dios le agradaba, entonces
Dios le había regalado un poder especial a José. ¿Cuál era ese poder? Ese poder era interpretar. Interpretar los sueños. Bien, correctísimo. Interpretar los sueños. Tanto así que el faraón tuvo un sueño muy raro y el faraón, acuérdense que soñó que 7 vacas flacas salían del río y se las comían a 7 vacas gordas. Las mataban y las comían. Entonces eso le asustó al faraón, no entendía qué pasaba, no entendía qué podía significar eso. Entonces lo llamaron a José y le dijo, verá, lo que eso significa es que usted va a tener 7 años de abundancia, que son las 7 vacas gordas. Pero también usted va a tener 7 años de hambre, sequía y escasez, y esas son las vacas flacas. Entonces, José le aconsejó que durante el tiempo de vacas gordas guarde alimentos para que cuando llegue el tiempo de vacas flacas, su país, su gente, su pueblo no se muera del hambre. Entonces ahí como premio el faraón lo liberó de ser esclavo y lo pasó a ser uno de los hombres más poderosos de Egipto. Increíble, ¿no? Bueno, pues así de esa manera es como, de esa manera es como se dieron los principales acontecimientos del pueblo de Israel. Listo, mis jóvenes. Ahora sí, a trabajar se ha dicho. Vámonos a Edmodo. Todos a Edmodo y ahí está una pequeña actividad que es esta de aquí, mire. Aquí le voy a poner. Ya, esta de aquí, mire. Dice la actividad, explique brevemente el pasaje que más le haya interesado de la historia del pueblo de Israel. Usted elija cuál es el pasaje que mencionamos que más le gustó. La historia de Abraham, la historia de Jacob y los 12 hijos, la historia de José cuando lo vendieron de esclavo, la historia de Moisés, la historia del rey David. Usted elija, ¿ya? ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que explicar brevemente ese pasaje. Primero póngale el título bien bonito, ¿no? Por ejemplo, la historia de Moisés, supongamos. Y debajito usted explica en qué consiste esta historia. ¿Sí? Ya, y eso, jóvenes, me lo envían por Edmodo. Póngale una fotografía, busque una foto en internet, una imagen relacionada con ese pasaje, le pega esa imagen ahí en la hojita de Word y me la envía. ¿Listo? Eso es para hacerlo ahorita mismo. En este momento lo van a hacer, ¿ok? Listo, vamos a trabajar, jóvenes. Y cualquier pregunta, cualquier duda me la dice. Muy bien, por acá en el chat de Zoom han estado también respondiendo las preguntas. Muy bien. A ver, ¿quién será? Creo que es Cindy Palacios. Ya, muy bien. Ok, jóvenes, a trabajar esa parte. Mientras tanto, yo quiero revisar, voy a revisarles un poquito la plataforma de Edmodo, a ver cómo va su progreso, cómo va su avance en este segundo parcial. Por favor, ¿puedes repetirme otra vez que yo no entendí? ¿Cómo? No lo escuché muy bien. ¿Qué pasó? Que si me puedes repetir otra vez que yo no entendí. Ya. ¿Qué necesita que le repita? Lo que hay que hacer. Ah, ya. Tiene que ir a Edmodo. Ahí les va a aparecer un taller. ¿Sí? Y tiene que escoger un pasaje de la historia del pueblo de Israel y lo explica con sus propias palabras. Eso es todo. Le pone una foto, lo explica, le pone el título, la foto y la explicación. Ya, 3 cosas: título, foto y explicación. Claro, aquí alguien me pregunta si se puede colocar la historia de Moisés. Por supuesto, la que usted quiera, la que usted más se le quedó, la que usted más recuerda, la que usted le parece más espectacular o más bonita. Ya. Usted elija libremente.
Ok, vamos a ver. Ah, ya los felicito, jóvenes. Hasta el momento tienen todo bien. A ver, el joven Diego López. ¿Está presente o no? Diego López. El joven Diego López está presente. Hola. El joven Diego López está presente. Uy, se nos ha escapado el joven López. Se nos ha escapado. Bueno. ¿Me puede explicar qué es lo que hay que hacer? Es que yo tenía mal el internet. Ya usted tiene que elegir uno de los pasajes de la historia del pueblo de Dios. Elija uno, cualquiera, el que le guste. Y usted lo explica con sus propias palabras, nada más. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, pero que eso está en la diapositiva. Sí, también en las diapositivas, ahí están también, ajá. Pero, o sea, en las diapositivas está la línea del tiempo, la cronología que yo les mostré. Eso les sirve como para ver cuáles son los personajes y los acontecimientos. Pero de ahí usted con sus propias palabras, lo que se acuerde, lo que usted le venga a la mente, ¿ya? Bueno, aquí veo que el joven Diego López se nos ha escapado de la clase. Ashley Fernández, ¿qué pasaje va a escoger? ¿Escogió usted? Ashley Fernández. ¿O se nos escapó también Ashley? Vamos a ver si Ashley se nos escapó. Sí, se nos ha escapado Ashley Fernández. Bueno, pero eso no se debe hacer porque yo todo esto tengo que registrarlo acá y en el registro de asistencia le va a aparecer como fuga. Ay, ahorita se conectó, miren, como que me estaba escuchando Ashley. O alguien le avisó, pero bueno, ya se está conectando. A ver, Víctor Orrala, ¿qué pasaje escogió usted? David Jeremías, sí, puede ser David y Goliat también, correcto, muy bien. A ver, ¿qué pasaje escogió? Estoy indeciso todavía. Escoja uno cualquiera, el que más se acuerde, el más fácil, o el que más le llama la atención a usted. Mía Prieto, ¿qué pasaje escogió? La historia de Abraham.
Ya, muy bien, mira, muy bien. Entonces ya, usted resúmala con sus propias palabras. No quiero que pongan ahí una hoja entera. No, no, tiene que ser algo corto, pequeñito y sobre todo que sea creado por usted. No quiero que copie y pegue nada del internet, sino yo quiero ver lo que usted se acuerda de ese pasaje. ¿Sí? Entonces hágalo por favor de esa manera. Ashley Fernández, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Qué tal, Ashley? Estaba a punto de ponerle fuga, ¿sí sabe? No, es que por el internet. Ah, ya, bueno, bueno, ya mejor. A ver el Gmail. Me alegro que haya recuperado la conexión, porque si no, imagínense, hubiera quedado con fuga, tremendo, ¿no? Ay, mi mami me mataría después. Diogo López a la final no se conectó, ¿no? No, a la final no se conectó. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, no hay problema. Por cierto, jóvenes, si ya nos desconectamos de Zoom, por favor nos volvemos a conectar, ¿sí? Profesor, disculpe, ¿podría poner más tiempo la asignación? Que mi computadora está lenta. No lo escuché bien, Yarelis. Dijo que sí. Que se podría poner más tiempo en la asignación porque mi computadora está lenta.